Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 277 y vamos a hablar sobre 4 falsedades que te han dicho en el dojo. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Buen título, ¿no? Lo hemos puesto hoy. Bueno, espero que podamos transmitir qué queremos decir con 4 falsedades, ¿no? Claro, a eso me refería, que no es nosotros hemos tenido ese nivel de conocimiento, transmitido precisamente a través de nuestro dojo, y a través del estudio, la experiencia, el tiempo, la investigación, pues hemos descubierto que no eran tan verdad, ¿no? Lo que nos decían desde ese punto de vista. Claro, no estamos apuntando a una voluntad de mentir, pero a apuntar a cosas que realmente no son como se presentan en el mundo del karate. Y creo que, bueno, mejor empezar a agarrar el toro por las guampas, como decimos en mi país, empezar con la más controversial, creo, porque creo que en algunos ámbitos del karate es casi un tema central de la autopercepción de los karatecas que trabajan con estos temas. ¿Qué decís vos, Pepe? No, es fundamental. Quitando un par de estilos, todos los tienen como patrimonio, ¿no? De hecho, se valora al karateka en extensión, o sea, en comprensión técnica, pero también en profundidad marcial, ¿no? Y bueno, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, vamos a hablar de el kime, o el kime, como herramienta central de varios estilos de karate, ¿no, Pepe? Exactamente. Bueno, para dar un poquito de contexto, ¿no? El kime viene del japonés, por supuesto, una palabra japonesa que es derivada del verbo kimeru, que significa decidir, terminar o establecer. Y en karate se refiere como a fijar, establecer o enfocar la potencia de una técnica en un oponente en el momento de contacto. Y después hay un montón de subprincipios adheridos al concepto de kime. Bueno, anda Pepe, quería dar ese contexto nomás. Sí, bueno, te refieres al primer punto, ¿verdad, Jorge? Sí, estamos hablando de kime y bueno, ahora podemos De hablar Kime. lo que queramos, ¿no? Podemos hablar lo que queramos. Sí, bueno, el Kime se interpreta precisamente como eso, ¿no? Como una fuente de energía, ¿no? O sea, donde todo, pues, el cuerpo tiene que ir a favor, digamos, de todos los músculos, toda la intención y frenar en un punto dado, ¿no? Esa expresión de la energía es lo que se llama Kime. A más tensión muscular, a más, digamos, expresión física de esa tensión muscular, pues el Kime es mejor, ¿no? Tanto es así que incluso con el tiempo se le han atribuido incluso casi, no sé, elementos mágicos, ¿no? Y se Mitológico. valoran y mitológico, ¿no? O sea, el quimé que tiene, por ejemplo, no se le dice, mira el nivel técnico que tiene, ¿no? Sino el quimé que tiene, si cómo lo representa, ¿no? Cómo representa la energía. Entonces, claro, eso crea una visión cejada, ¿no? De lo que es la eficacia, que al fin y al cabo, en un arte marcial, el patrimonio principal tiene que ser la eficiencia o la eficacia, ¿no? Para que fue para lo que está diseñado, ¿no? Sin embargo, se le quita los atributos marciales y se le dan atributos de expresión física casi. Claro, justamente es eso, ¿no? Que los criterios que se premian son justamente eh, criterios que no tienen que ver o que están divorciados de la realidad de la violencia real, digo, ¿no? A mí me suspendieron un examen, Por porque falta de decían que quime. por falta de un teórico quimé. Incluso no solo se aplica dentro de lo que serían las katas, ¿no? O la técnica, sino que incluso dentro del combate, ¿no?
Y a mí, como yo estaba dominando claramente a mi oponente con una facilidad, pues no necesitaba nada más que usar la fuerza adecuada. Sin embargo, uno de los tribunales que me conocía me hizo un gesto muy diciendo, más que me, ¿no? Que te van a suspender, ¿no? Curioso, ¿no? Bueno, justamente, según pude encontrar en la red, encontré un lugar donde citan a Ishiyama, se llama Sensei de la ITKF, que apunta a decir que involucra la tensión de todos los músculos del cuerpo. Y esta tensión es solo por un instante, ¿no? Y a mí me parece que esto se ha logrado aceptar, se ha normalizado, porque el karate moderno, principalmente, nunca hace contacto. El Kihon se hace al aire, el kata se hace al aire, el combate se hace marcando. Y a mí me da la gran impresión de que el kime... Bueno, tengo dos impresiones que me gustaría discutir contigo. La primera es que me da la impresión de que el kime de karate es, y digo de karate porque quiero explorar otra línea después de pensamiento, pero para mí el kime de karate está hecho para proteger las articulaciones cuando estás golpeando el aire y frenar tu técnica antes de que te lastimes o te lesiones. ¿Qué te parece ese pensamiento? Sí, es una de las razones. Es un poco contradictorio porque a veces me produce lesiones, ¿no? Ese exceso de quimé, pero sí es una de las razones, claro, para que al aire, como no puedes pegar nada, tienes que imitar que estás pegando, ¿no? Y una manera muy factible, digamos, visualmente hablando, es que tú frenes el movimiento, ¿no? No puedes lanzar de forma indiscriminada porque ya sabemos que el cuerpo se desordena, digamos. Es que para mí, al decir que la tensión de todos los músculos del cuerpo, para mí eso, por definición, quiere decir frenar. Claro. Porque si yo freno, tenso todos los músculos del cuerpo, no me puedo mover. Estoy, por definición, estoy inmóvil. No puede haber movimiento si tenés todos los músculos del cuerpo tensados. No puedo extender el brazo si tengo el bíceps y el tríceps tensados a la vez. Es imposible. La extensión del brazo se da porque el tríceps se contrae y el bíceps es elongado. O sea que, es decir, la tensión de todos los músculos del cuerpo me parece, por definición, frenar. Y me parece... Y por las trayectorias técnicas que se definen, Jorge, por ejemplo, si tú imagínate, en el Suki tienes que frenar. Si vas a máxima velocidad, tienes que frenar. Lo que pasa es que hay dos maneras de frenar. La que estamos hablando es la más habitual, ¿no? Y luego una defensa baja, imagínate un Gedan Barai. Si tú no paras el golpe en ese momento, el brazo se sale de la línea, ¿no? Del cuerpo. Claro. Entonces, como uno piensa de que el brazo no tiene que salir, si hay un modelo técnico, entonces el kime sí cabe en esa expresión corporal. De hecho, mi maestro ponía, refiriéndose al kime exagerado, él decía, el ejemplo del charco. Decía, tú vas corriendo o vas caminando y de momento te encuentras en una carretera un charco y el cuerpo hace fla y se agarra, se frena. Para no caerse, es decir, paras. Exactamente. ¿No? Y lo que hace todo el cuerpo es contraerse, o sea, los pies se agarran al suelo, los músculos de la rodilla se aprietan, ¿no? O sea, las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, evidentemente, y hay otra gente que va caminando y se encuentra charco y salta, ¿no? Por ejemplo. Pero justamente quería discutir porque es evidente que el karate moderno ha importado, el karate moderno que tiene sus raíces en el karate japonés, no en el okinawense, ha importado una serie de elementos del kendo. Digo, es evidente para todo aquel que o del kenjutsu, ¿no? Que para todo aquel que tiene dos ojos para ver, ven que se ve a las claras que hay varios elementos del kendo o del kenjutsu que se han importado al karate, ¿no? Que después se ha transformado en el karate tradicional.
Y yo te quería preguntar, porque tú haces Kenjutsu hace decenas de años, porque a mí me suena que en un marco de un sable, quizás pueda ser coherente el tener el principio de un kime. De una forma que es imposible que la tengas en el karate. No sé, decime si estoy bien o estoy mal. Hombre, aquí habría una interpretación de lo que es el kime como tal, ¿no? Si hablas de frenar, entonces no. No. Entonces, si hablas de que hay un punto donde evidentemente concentras toda la energía para cortar, el sable es un arma de precisión. Entonces tiene que estar bien colocado para que el corte no sea irregular, ¿no? Y además, y no solo corta determinada, o sea, no solo busca cortar, ser preciso, sino también unas zonas muy concretas. Entonces la mente se enfoca en cortar en un punto determinado para que el sable no se quede, por ejemplo, atrancado en un hueso. Entonces tiene una razón de ser. Lo que pasa es que el concepto de Kime es casi todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, mira, si por eso has hablado bien de Yai de Kenjutsu y no de Kendo, porque el concepto de Kendo es diferente, ¿no? Es puntuar más que nada, ¿no? Estamos hablando del Kendo contemporáneo. Cortar, ¿no? Que sí, entonces el movimiento que hace el sable, cuando uno lo maneja bien, no es de soltar un sablazo y frenar en un punto concreto, normalmente a la altura del jara, ¿no? Del ombligo, sino lo que lanza es lo que se llama en Iaido caña de pescar, ¿no? Como si arrojar una caña de pescar. Entonces tú lanzas el sable, como el sable corta a la salida, cuando llega más o menos el azúcar, ¿no? O sea, la empuñadura a la altura de la barriga, ahí paras. Pero se para en un proceso de desaceleración, no en un proceso de frenada, pero después el sable sigue vivo, ¿no? Sigue el movimiento, o sea, no hay tensión en ningún momento. Está parado, nosotros decimos está parado, pero no está en stop, ¿no? O sea, el cuerpo no se pone rígido, lo que se pone es organizado para poder hacer otras técnicas, ¿no? Y bueno, justamente vos ahí estás apuntando las críticas que yo le hacía a la definición de Kime en el karate, porque no se habla de tensión de todos los músculos. Se habla justamente del dinamismo que lleva una técnica en toda su trayectoria y no frenarla en ninguna parte de su trayectoria, sino que dejar que la energía invertida vuelva a su seno, ¿no? O sea, cuando se terminó la elipse, bueno, ahí quedó y empezamos de vuelta sin perder. Nosotros le llamamos de forma más o menos popular volver a casa. Seguro. Traerte la técnica a casa, que es lo mismo que yo hago cuando hago un huracán, por ejemplo. No dejo el brazo rígido, sino pum, pum, y el brazo de forma natural se va y vuelve, ¿no? Se va y vuelve. A eso me refiero. Y bueno, justamente hay grandes problemas para mí con el Kime. Digo, me parece que sí, que es un concepto de salón, por decirlo así, o sea que se puede concebir dentro del karate siempre y cuando las partes que estén involucradas acepten esa premisa, o sea, es algo que ocurre dentro de un dojo. Y para mí es el efecto directo de que no se entrena con contacto, o sea, no solamente con contacto corporal, sino con contacto sobre cosas, sobre escudos, sobre bolsas, sacos de arena, o sea que no se está acostumbrado a cuál es la biomecánica y la generación de energía cuando pegas sobre algo. Porque el hecho de, cuando estás pegando sobre algo, el hecho de concentrar todo tu cuerpo te impide pegar. Pero aparte, otra cosa que creo que por eso digo que viene mucho del Kenjutsu, creo que el Kime está estrechamente conectado con la idea del Iken Hisatsu, ¿no? La de un golpe, una muerte. Un golpe, una muerte, sí. Y eso es evidentemente algo importado del Kenjutsu, del sable. ¿No te parece? Sí. Como norma general, sí, aunque depende del estilo, tampoco es cierto. Quiero decir, no todos los Kenjutsu tienen un golpe, una muerte.
porque cuando hablas de esa manera estás hablando de una intención, de una intencionalidad. Pero en el sable, por encima de todo, predomina la estrategia. Y a veces en un corte que puede parecer al aire, que estás acabando con el oponente, es simplemente una toma de distancia, que es lo que ocurre en el karate, que lanzas un golpe, no tomas en cuenta ni siquiera la zona de contacto, o sea, lo lanzas de forma indiscriminada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo un kime utilizando esta metodología a la cara que al pecho. Sin embargo, utilizan la misma cantidad de No, tensión. pero a lo que yo me refiero es que Sí. el mínimo contacto de carne contra acero Hombre, claro. digo, no hay. Claro, si te logra, por eso de ahí la necesidad, ¿no? De otro punto que entraremos más adelante. Si te toca, estás acabado, ¿no? Moriste. Entonces, claro, es un concepto militar evidentemente, de que vas a la guerra y tienes que, cada sablazo tienes que destruir, ¿no? Porque si no, va dejando, digamos, por ahí restos, pues acaban contigo. Sí, es obviamente, yo diría más que del Kenjutsu y del Kendo que del Yaijutsu, que tiene otros matices. Por eso yo decía, porque todo aquel que haya combatido en alguna forma, incluso aquellos que hacen el Shai Kumite de la WKF o de sus variantes, saben que en el altercado real, a todo lo que da, no haces una técnica. O sea, cuando golpeas en combinaciones, tenés una probabilidad muchísimo más alta de hacer impacto, de dar. Y por eso se hacen combinaciones en todos los otros ámbitos donde se golpea, se hacen combinaciones. Nadie tira una técnica por vez, sino que cuando tiras, no para de tirar. Hasta, digo, si encajaste, si hiciste impacto, seguís haciendo impacto, ¿no? Y como estrategia de penetración, etcétera, etcétera. Digo, incluso la gente del Shai Kumite no entra con una técnica, por lo general entran en combinaciones, ¿no? Y por eso digo que el Kime no aporta a una descripción funcional de los elementos rigentes, tanto técnicos como tácticos, de lo que es golpear en una situación real. ¿Qué te parece a vos? Claro, cuando tú quieres generar energía, haces todo lo contrario, es decir, quitas tensión, ¿no? Cuando quieres cuando pegas un objeto, si frenas no le pegas al objeto, es decir, es como pegar al aire. Entonces el objeto es el que frena el movimiento, con lo cual cuando alguien quiere pegar fuerte y sabe pegar fuerte, su técnica, es decir, su movimiento técnico, en este caso de golpe, coincide en el momento de máxima extensión del cuerpo, no de desorden, sino está conectado siempre, de máxima extensión con la máxima aceleración. Ese sería el golpe correcto. Es decir, que impacte cuando mi golpe está en máxima aceleración. El Kime lo que hace es desacelerar para frenar. Es decir, es una contradicción porque lo que busca es otra cosa. Aunque la mentira está, o la falsedad está, en que se nos hace creer que es lo mismo. Cuando cualquiera que pega al saco o a cualquier objeto durante un mes, vamos a ponerle de forma seguida, y es sincero con el golpe, no quiere utilizar las técnicas de, digamos, estricta, ¿no? Del Quijón, sino que lo que realmente es poner la intención y el corazón ahí, se va alejando de esa forma de interpretación del Kime. Y sí, esa es mi experiencia también. Pero esa es simplemente la primera falsedad que te han dicho en un dojo. La falsedad número 2 que queremos hablar es la del bunkai. Y hay dos, bajo el mismo techo del bunkai hay dos tipos de falsedades. Está la primera, la que dice que el bunkai sirve para perfeccionar el kata.
lo cual a mí es como que me den es el mundo al revés, ¿no? Como que hacer bunkai para poder hacer la performance de la coreografía, de las técnicas del kata mejor. Y para mí es una visión muy reduccionista del kata, pensar de esa forma, ¿no? Porque se ve se le ve al kata como un conjunto de técnicas y se las ve como un conjunto de técnicas individuales, ¿no? Porque se supone que, o sea que aprendiendo el bunkai, aprendes el kata. Digo, y eso era así en el inicio del karate. Cuando se conocía el bunkai había una una relación directa entre el bunkai y el kata. Hoy que no se sabe nada y el patrón básico de el bunkai es que son técnicas de Kihon contra defensas de Kihon y contra golpes de Kihon, y a eso se le llama bunkai. Y después se llevan esas mismas técnicas de Kihon que deben ser exactas a las que se hace en el kata. Entonces ahí se reemplaza un baile de una sola persona por un baile con dos personas, y después se vuelve al baile de una persona. ¿Qué decís, Pepe? Hombre, el problema aquí es que no solo creen que perfecciona la técnica, sino que comprenden la técnica, ¿no? Eso todavía es peor, porque el concepto de comprensión queda supeditado a una postura, ¿no? El problema primero hay una interpretación errónea del kata, como bien dices, y el bunkai evidentemente lo que hace es que está condicionada esa metodología para perfeccionar la kata, no para perfeccionar la kata en sí mismo, sino para perfeccionar cada técnica, para comprenderla. Pero tampoco a veces, porque los mismos que luego hablan de esta idea, cuando entre comillas, quieren hacer un bunkai más o menos útil, lo que hacen es incluirle elementos físicos, es decir, más velocidad y más fuerza. Y luego, cuando vuelven al kata, esa velocidad, esa fuerza, esa coordinación no la usan en el kata, siguen haciendo el kata del paso a paso, es decir, el kata de un Kihon perfeccionado. Entonces, esto es como un plato de comida donde no le pones el elemento, sino que, por ejemplo, tú echas carne, pero en vez de dejar la carne en el plato del arroz, lo echas, cuando se cuece le quitas la carne y solo dejas el sabor, ¿no? Entonces parece que te está alimentando igual, pero no te está alimentando igual. Entonces el bunkai no es bunkai, el Kihon sí lo es, y entonces el bunkai es un elemento, digamos, que puede falsear la realidad del kata pensando que sabiendo aplicar una técnica contra alguien que te hace otra técnica, pues comprendes el kata, ¿no? en su totalidad. Claro, y a mí me parece que el error es coherente, digo, porque como se percibe el kata como una serie de técnicas de Kihon, y se percibe, por consiguiente, se percibe al bunkai como también una serie más corta de técnicas de Kihon, y que se aplican en una situación donde el ataque con una técnica de Kihon pueda ser defendido con una técnica de Kihon. Entonces es un puzzle de 3 piezas que encajan, pero funcionan nada más porque es un puzzle de 3 piezas. No es la realidad. Y se crea una relación causal que para mí es falsa. O sea, el hacer las técnicas de Kihon con otra persona, que es lo que llaman bunkai, porque hacen una transliteración, una interpretación literal de las técnicas de kata, no te ayudan en absoluto a hacer las técnicas de Kihon dentro del kata, mejor o peor. Digo, no tiene
Claro, porque manda la literalidad de la técnica. La técnica es un elemento, es un gesto perfecto en sí mismo. Y ahora todo lo demás va supeditado precisamente a que ese gesto no pierda esa virtud. Es decir, de lo que te perfecciona, ¿no? De la base y del pilar fundamental de cualquier karateka, ¿no? Quijón, 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 quijón. Entonces, claro, si el quijón es más importante que el bunkai, y es así, porque si no, si la gente pensara que el bunkai sería más importante que el quijón o que el kata, haría un 80% de bunkai y un 20% de quijón. Pero se hace un 80, bueno, un 80 y un 90, te puedo decir, de quijón y un 10% de bunkai, además en contextos muy específicos, en contextos de exhibición, de competición o de examen, ¿no? Claro, y a eso iba también, que el bunkai que se entrena, podemos dar la vuelta así. Si tomamos la premisa de que los katas que nos dejaron los maestros eran para aprender a defendernos, para que contenían información para la defensa personal. Eran artes marciales en su propio derecho. Si aceptamos esa premisa, ¿cómo pueden ir de ahí? Que es lo que dice la mayoría de los karatekas, creen que los katas que nos dejaron los maestros de antiguos eran para la defensa personal, para ser un arte marcial. Por consiguiente, esa información tiene que haber sido para poder movernos en el mundo real, de la violencia real. Entonces, ¿cómo se puede concebir la idea de que ataques de Quijón contra defensa de Quijón es lo que los maestros envisionaron en su momento cuando crearon los katas? Digo, hay que tener una miopía bastante grande o aceptar una fábula, un contexto de fábula cultural que te haga ciego a ese tipo de razonamientos, ¿no? Porque para mí está claro que ese no es el papel, el rol para jugar del kata, y que el bunkai tiene que ser por obligación, tiene que ponernos a nosotros en situaciones tácticas de la violencia, punto. Y no en situaciones pedagógicas para que al karateka le salga mejor su coreografía del kata. ¿No, Pepe? Pero está prohibido atacar ataques que no están dentro de esa metodología de trabajo. O sea, yo no puedo ir y pegar una patada a la espinilla, por ejemplo. Está prohibido, ¿no? Ahora, si quiero atacarle abajo a la espinilla, tengo que hacerle un fumikomi exacto para que el otro me haga un suriachi y me esquive, ¿no? O una migaechi. Entonces, claro, estamos trabajando con conductas erróneas, ¿no? Porque si un bunkai se supone que es la aplicación real del combate, pero quito todos los elementos que hacen que el bunkai pueda aplicarse en un contexto real, entonces tengo una kata 2, ¿no? Y esto lo estamos hartos de decirlo, ¿no? Es decir, la kata 2 es kata 1 realmente, porque está trabajando lo mismo, ¿no? Alguien que te lanza, o sea, si yo en ese momento me quedo quieto cuando el otro me ataca, ni siquiera me llega. Claro, exactamente. Porque no, con lo cual al final no acaban ni siquiera utilizando, ¿no? O sea, vi el otro día un bunkai, no los que vosotros mandáis para que lo veamos, sino otro que me encontré, que como el otro solo atacaba a Oizuki, era imposible aplicar un bunkai más o menos real, porque al final el ataque que hacía, es decir, el quijón que le atacaba, condicionaba sus pinan. Claro. Con lo cual, pero condicionado total, es decir, era
solo puedo hacer esta técnica de esta kata, ¿no? Y después le llamaban Sanda, le llamaban Nida, le llamaban Shodan, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Y lo del Godan era peor todavía, porque el Godan es el Heian totalmente incomprendido, ¿no? Por parte de la gente que busca un bunkai más o menos realista. Entonces, sí, no solo este tipo de metodología condiciona al que ataca, sino el que ataca también condiciona las posibilidades de usar, bueno, contextos más reales, y al final solamente puede hacer lo que viene del kata, que es Shuto, que es Mashu, Uchi, Soto, como quieras llamarlo, ¿no? Y se veía incluso le salía mal, claro. porque querían darle dinamismo, pero claro, es que no puede tener dinamismo, puesto que no hay energía a la que viene, ¿no? Solo un brazo que se pone ahí para que tú hagas cualquier cosa. Me resultaba curioso esa manera de entender el bunkai, ¿no? A mí me gustaría hacer un estudio estadístico. Entrar en YouTube y buscar todos los videos que haya de bunkai y ver cuál es la relación en la que se distribuyen las técnicas que se muestran en esos bunkai. Porque mi experiencia es que, no sé, el 90% es un Oizuki. No importa el kata. No importa si es Seiyachin o si es Sochin o si es Pinan o si es lo que sea. Sea de Shotokan, sea de Wado Ryu, sea de Uechi Ryu, sea de Goju Ryu, sea de Shito Ryu, no importa. De Kyokushin, no importa. Más del 90% de los bunkai que se muestran son como con defensas contra Oizuki. Entonces, si ese fuera el pensamiento original, no necesitaríamos tanto kata. Con medio kata ya nos alcanzaba. Digo, mostrar, yo qué sé, 10 formas distintas de defenderse del Oizuki, ya nos alcanzaba para toda la historia. Pero no, tenemos cientos de formas de defendernos contra el Oizuki. Dios nos libre de saber defendernos de una llave que nos agarren las dos piernas o de un clinch. Pero de Oizuki te aseguro que no nos gana nadie. Tenemos 10.000 maneras de defendernos contra un Oizuki. Y a mí me llama la atención que la gente... El otro día nos dejan un comentario en YouTube. Dicen, esto es lo que pasa cuando la gente estudia toda una vida y comprende nada más que la mitad del karate. El karate es para toda la vida. Y tiran estos dogmatismos así a la marchanta, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo alguien que adhiere a estos principios, que son visiblemente, irrefutablemente contradictorios, creen que han comprendido algo? Porque es simplemente seguir la lógica de que el bunkai es la aplicación de los conceptos, tanto técnicos como tácticos, estratégicos del kata, en situaciones de combate real. Punto. No puede haber otra. Entonces, ¿cómo entra el Kihon ahí? No lo entiendo. ¿Cómo entra el Oizuki ahí? No me entra en la cabeza. Pero es que además todavía es más lógico lo que tú dices, ¿no? O sea, todavía tiene más lógica si analizamos bien, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué yo necesito? Vamos a llevarlo al concepto de cuando se habla, ¿no? El bunkai viene del kata, el kata sirve para la defensa personal. ¿Por qué te tienes que defender? Porque te atacan, ¿no? Claro. Entonces, tendrá que servir para defenderte de que te ataca. Si no, no sería defensa personal, sería comunicación personal malentendidos o algo así. Sería otro. O sea, es que ellos mismos dicen una cosa, pero luego cuando analizan lo hacen desde la visión contraria. O sea, si es defensa personal significa que te estás defendiendo de alguien que te agrede. Y no te agreden con Oizuki. Y no te agreden con Oizuki. Pero incluso vamos a ponerles que hay uno por ahí que se tira y hizo karate cuando chico y entonces se emborrachó y te ataca con Oizuki. Es que incluso ahí iría a darte de verdad. Claro. Y es más, después posiblemente no se quedaría quieto a que le pegaras una paliza. Es que a la primera que le tocas,
reaccionaría por su propia supervivencia, ¿no? Entonces se está trabajando con unos comportamientos, yo creo que no son limitados a nivel físico, sino que son limitados a nivel conceptual también, ¿no? Exactamente, a eso es lo que voy, porque como vos acabas de decir, ¿en qué conflicto humano se ha visto que alguien haga un ataque y se quede congelado? Se queda ahí, ¡pum! Mientras el otro le da vuelta, le da 7 patadas, 12 llaves, 5 estrangulamientos y él sigue paradito ahí, con su jiquite y su que ahí. ¿En qué cabeza entra eso? ¿Cómo eso te puede preparar para la defensa personal y cómo eso puede tener relación alguna con la información en el kata? Pero no termina ahí, porque la concepción es de que un kata tiene un bunkai, ¿no? Bueno, es posible que originalmente sí un kata tuviera un bunkai, pero hoy cuando se ha cortado el cordón umbilical, el cordón causal entre el kata y su bunkai, y donde tenemos que estar haciendo ingeniería inversa, decir que el kata tiene un bunkai es por cuestión de elección, no porque haya un argumento que diga que ese es el bunkai correcto. Es la persona que hace el kata y hace su bunkai, le parece esta es la forma correcta de interpretar el kata. Y entonces se crea la problemática de que te dicen, bueno, tenemos un bunkai, pero cuando salimos de ese bunkai oficial, tenemos que inventar alguna forma de argumentar de que este bunkai no oficial también tiene algún tipo de valor. Y viene, por ejemplo, las cosas como el Kihon Bunkai, el Hoyo Bunkai, ese tipo de cosas. Que para mí es una falta como mínimo una falta de agilidad intelectual. Porque si no, el Hoyo Bunkai, o sea, aplicación de un Bunkai aplicado, digo, ¿qué otra función puede tener un Bunkai que no sea aplicada? Y después viene todo esto del omote, el ura y el honto, ¿no? También el otro día nos decían en un comentario en YouTube, nos decían, no, pero que la tradición era que el maestro te enseñaba el omote bunkai, y después cuando se estaba por morir, llamaba a uno a su heredero y le daba el honto bunkai. Toda esta mitología, ¿no? Digo, pero en la vida real, si a mí, después de 40 años entrenando con una persona, en su lecho de muerte, me dice, no, te estuve mintiendo durante 40 años, el bunkai verdadero es lo mato yo. Digo, es que para mí eso le atribuye a los maestros una falta de honestidad, una falta de ética en la relación con sus discípulos, que para mí me resulta infame atribuirle a los viejos maestros esos principios éticos y morales. Es una fábula que no tiene sustento en la realidad, pero que se aferra al discurso que rige en este momento en el mundo del karate. ¿Qué decís vos, No, Pepe? pero no solo eso, Jorge, es que también hay una falta de comprensión, puesto que se consideran que hay técnicas como secretas, o sea, técnicas cuando cualquier persona que tiene algún tipo de enfrentamiento, incluso quiero decir que hace algún deporte de contacto, sabe que la táctica es lo que manda. Entonces, como mucho le habría ocultado la táctica, no la técnica, pero tienen como una especie de técnicas secretas que te va, una vez que te la diga, como si te encontrara, como las películas de Kung Fu, ¿no? Que te encuentra un libro, lo abre y viene la técnica secreta que vence la grulla, vende al gallo, ¿no? o al pollo loco, para seguir con la Entonces, evidentemente la realidad no funciona de esa manera. Yo creo que esto ocurre por la especialización. Es decir, en un momento dado el karate se especializa, y entonces solo sabes de karate. Y entonces solo puede enseñar cosas de karate. Mira, escuchando a un entrenador hoy, decía una cosa, aplícalo al karate, ¿vale? De hecho, para no confundir, voy a aplicarlo con los términos de karate.
una cosa es me está costando porque el concepto viene de otro lado, pero bueno, es decir, una cosa es, una cosa es saber boxear, ¿no? Y otra cosa es ser un peleador. Una cosa es ser un karateca y otra cosa es ser un peleador. Claro. Sí. Él decía, lo normal, decía, es que porque dentro de un combate uno va a necesitar ser boxeador, buen técnico, pero en otro momento del combate va a necesitar ser un buen peleador. Claro. Vamos a trasladar esto a la calle, vamos a trasladar que viene alguien a pegarte y tú eres un buen técnico, pero no necesitas ser peleador, ¿no? Y en otros momentos, entonces la idea es que, él decía, los buenos boxeadores, los buenos artistas marciales, en este caso, son aquellos que tienen las dos cosas. Claro. Cuando necesita utilizar la técnica la usa y cuando no, esto es la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos elementos, si no tienes esas experiencias, por muchos hoyos, ura, etcétera, etcétera, la experiencia no va añadida a la técnica, es decir, no es como un perfume, ¿no? Que te regalan el botecito y dentro está el perfume. Esto, o lo tienes o no lo tienes, o lo trabajas o no lo vas a tener nunca. Claro. Y entonces te convencen de que tú ya un día estás ahí como un poco despistado, ¿eh? El maestro te mira y dice, te voy a enseñar, a ti sí te voy a enseñar, no a esta gente que son unos matados, te voy a enseñar a ti, te da el privilegio de enseñarte a ti. Y entonces te enseña, en vez de un chuto a nivel Shudan, pues te lo enseña a nivel Shudan, ¿no? Y entonces tú ya con eso ganas un combate. Suena raro, pero es así en la realidad. Así es como nos han tratado y como nos siguen tratando. Pero la gente se lo traga como si nada, ¿no? Mirá, y claro, cuando se dice esta verdad, pues a veces duele. No, claro, y no, pero sabes que tenés toda la razón del mundo. Uno de los podcasts que tenemos con más visualizaciones es una que hago con Gerardo Valverde Sensei, los 2 apuntes de Gerardo Valverde Sensei, que se titula Las técnicas secretas del karate. Y después Valverde Sensei se gasta 1 hora explicando que no existen las técnicas secretas del karate. Pero el título ya hace que la gente haga el clic, ¿no? Porque la gente quiere las técnicas secretas y no existen las técnicas secretas. Todo lo que se pueda haber inventado, en lo que si hay algo en la que el ser humano es excelente, más excelente que cualquier especie en este planeta, es en la violencia. Entonces no existen las técnicas secretas porque todo lo que se pueda haber inventado de cómo lastimar, lesionar, matar a otra persona ya está inventado. Y hace miles de años que está inventado. O sea que el buscar, para mí viene como pareciera que fuera el resultado de las películas de Kung Fu de los años 70 y la ola de Bruce Lee y el Karate Kid y yo qué sé. Donde se pierde la noción de la realidad. Bueno, nos gastamos un montón de tiempo en el Bunkai. Ahora viene otro también. Las posiciones en el karate. Las tachi, ¿no? Que se describen como la base desde la cual se ejecutan todas las demás técnicas. Se comprenden como los cimientos de un edificio. Y hay una variedad, no digo un sinfín, pero hay una variedad bastante grande de distintas posiciones. Y estas posiciones son definidas por la distribución del peso, la posición de las rodillas en relación con los pies, la distancia entre los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí ya nombré, no sé, 10 cosas con las cuales con las 10 estoy en desacuerdo. Vamos a empezar por la definición de posición. ¿Qué pensamiento te inspira a pensar en posición a la vez que tenés que combatir? A mí concretamente es un elemento limitante, porque yo cuando combato desplazo, no me quedo quieto. Verás, sí hay momentos que te queda quieto,
pero no es una posición estática con un grado determinado en cada pierna, ¿no? Que si libera esto vas a pegar una patada, etcétera, etcétera, ¿no? La quietud parte siempre de la estabilidad, ¿no? Y no de la postura, no del gesto, digamos, estético o físico. Entonces, para mí es primordial, por encima de todo, el desplazarse dentro de una estructura más o menos correcta, ¿no? Entonces yo veo las posturas, las posiciones como estructuras y no como formas, ¿no? Claro, no como posiciones, ¿no? A mí, inmediatamente, cuando pienso posición, no pienso en movimiento. Una posición. Una cosa que no lo hemos apuntado, pero que es un clásico, es que, por ejemplo, en algunas escuelas se habla de Senkusu Dachi, ¿no? De peso avanzado. Un porcentaje del peso en la pierna delante y otro porcentaje menor en la pierna atrás para poder moverla, ¿no? Y cuando te dicen la rodilla que no sobrepase la línea del pie, del dedo gordo del pie, se está hablando desde un punto de vista de físico casi, ¿no? De protección de la articulación. Claro. Más que de un elemento funcional de cara a aplicarlo en cualquier técnica. Claro, digo, está bien que te lo digan para que no te lesiones, Claro. Pero no es un elemento definitivo para la funcionalidad de tu movimiento, ¿no? Pero aparte, si uno lee la literatura, te dicen, bueno, esta posición es para si pasa esto o esto. Si te atacan de esta forma, usas esta posición. Si te atacan de la otra, usas esta posición. O sea, se describen funciones para cada tipo de posición. Lo cual vuelve a caer en lo que ya es repetitivo en nuestro análisis del karate de hoy, donde que se dice que se hace una cosa y se entrena una cosa en Kihon y en el momento de aplicarlo se desecha, se descarta. Porque no quiero ni siquiera, no necesito ni siquiera de salir del ámbito del karate deportivo para poder afirmar esto, porque digo, vayan a ver un combate de la WKF, a ver para qué usan las diferentes tachi, para qué usan las diferentes posiciones, con qué funciones específicas las usan. Y bueno, van a ver que no las usan. Y a mí me llama la atención, esto es nuevamente un ámbito donde la gente se rasga las vestiduras y pueden decir cualquier insulto por las redes defendiendo estas cosas, que son las mismas personas que al momento de ir a combatir no usan nada de esto, las descartan inmediatamente. Pero hay un sesgo cognitivo ahí que es espeluznante, porque digo, es mirar tu propio día a día para darte cuenta que algo no está funcionando, que cuando vas a hacer kumite no haces las posiciones que cuando estás haciendo kata. No hay que tener un IQ de 150 para hacer esa observación, ¿no? En cambio, hay millones de karatecas que hacen esa observación diariamente, pero nunca sacan una conclusión, la conclusión acorde, ¿no? Y me parece porque, bueno, el karate es tan, como nos decía en otro comentario, es tan jerárquico que no se puede preguntar, no se debe preguntar, hay que aceptar lo que te dé el maestro, especialmente si es un maestro japonés. Ahora, para mí es una visión completamente fragmentada. Estoy completamente de acuerdo contigo que las hachis lo que nos dan es nos da la estructura del movimiento. Pero no hay posiciones, hay transiciones de una estructura a la otra, de acuerdo a lo que quieras estar haciendo. Y es más, se comprenden tan mal, por ejemplo, como cuando te ponen en Kibadachi o en Shikodachi a dar golpes a la frente, por ejemplo. Si llegaras a hacer impacto sobre algo, te caerías de espalda. Porque justamente esa posición es totalmente inestable en este vector.
¿no? Si fuera en estos vectores sería muy estable. Digo, pero te ponen así, estando en Kibadachi o en Shikodachi, si hicieras impacto solar te caías. O sea que se Porque utiliza... se mira lo mismo que con las técnicas de brazos, se mira al final. Si yo al final de la técnica mi postura está con tantos grados, el pie aquí, no sé qué, la cadera orientada, y no sé, no sé cuánto, pues entonces la postura está bien hecha. Entonces no tiene sentido, ¿no? Cuando eso es un movimiento de transición, ¿no? Por ejemplo, el famoso kake, no sé si lo llamáis vosotros kake o cosa, Jorge. No, kake dashi o cosa dashi en Basai Dai. No tenemos ni Kakedashi ni Kosa Dashi en el Basai de Wado Bueno, pues Ryu. entonces, si te miras a la mayoría de las escuelas, Shitoryu, o sea que ahí por lo menos estáis alejados de lo convencional. En Shitoryu, en Shotokan, en otros estilos, ¿no? Entonces, cuando hacen este movimiento primero, ¿no? Todo el mundo se lleva entrenando años para quedarse perfectamente en la postura de piernas cruzadas, ¿no? De Kosadashi o Kuwadashi. Y entonces, una y otra vez, sí. La visión de Basai Dai es quedarse en esa postura, ¿no? Sí. De hecho, en las competiciones, como te desequilibra ahí un poquito, ya sabes que ya te puedes dedicar, puedes ir a segunda división de karate. Tranquilo. Entonces, sin embargo, es una invasión y pasas por ahí porque vas a girar para proyectar, ¿no? Claro. En la siguiente técnica. Con lo cual sería un desplazamiento conectado, es decir, estructurado, ¿no? Donde tienes que obligar al otro, bueno, a obligarte a tener las caderas bien colocadas, las piernas bien sentadas para poder proyectar, ¿no? Sin embargo, como se ven como posturas, pues le ha quitado, les has introducido atributos diferentes, por ejemplo, el equilibrio, ¿no? ¿Ves? Tiene que estar equilibrado. Cuando en realidad lo que pretende es precisamente entrar prácticamente desequilibrado para cambiar de dirección y proyectar, ¿no? Esto puede ser una barbaridad. La gente dice, sí, hombre, ¿cómo te vas a mover desequilibrado? Es que nosotros cuando caminamos Estamos desequilibrados. Porque nos desequilibráramos. Si no, andaríamos como un robot. O sea, vamos creando desequilibrio y luego vamos equilibrando con los brazos y con la orientación de los pies. Pero en el karate no se contempla ese gesto natural, ¿no? Que hacemos constantemente. Justamente, ese es una de las grandes críticas que se da, que se ven los dachi que son evaluados por criterios estéticos, geométricos, yo qué sé. O sea que no están basados en parámetros de movimiento. Y a raíz de eso, después empiezan a salir un montón de teorías aleatorias que hablan de la presión, del tendón de Aquiles hacia abajo, comprimir. Salen un montón de cosas que un poco como pasado con el Kime, o sea que se inventan procesos, se crean procesos que solamente son válidos desde la premisa de una posición estática y no desde el movimiento. Y bueno, para mí se los define por parámetros fijos que ignoran los elementos básicos que son los requisitos del movimiento y también ignoran los elementos de la variedad fisiológica de las personas. Cuando se aplican los mismos parámetros de definición para todo el mundo, cuando en realidad tenemos cuerpos diferentes, proporciones diferentes, lo que hace que las definiciones absolutas no tengan peso, ¿no? Y para mí está clarísimo que las dachi son estructuras de movimiento y de potencialidad de energía y que nada tienen que ver con esa visión estática de
que con la cadera acá, la rodilla acá, la pierna de atrás estirada. Digo, eso es un invento artificial que puede funcionar nada más que dentro de un dojo. Ya lo demostramos, ¿no? Con los vídeos en podcast pasados, ¿no? Los podcasts anteriores, donde hablamos precisamente del Shikodashi, ¿no? Cómo se usaba el Shikodashi. Entonces, si el Shikodashi tiene un parámetro concreto, ¿no? O sea, si tiene mucha elasticidad, tienes que abrir bien las piernas, la cadera más o menos alineada con las rodillas, etcétera, ¿no? Y entonces ese es el ideal del Shikodashi, pasar unos parámetros físicos y no sé si técnicos, pero físicos sí. Mientras que el Shikodashi funcional, el otro viene, yo lo recibo y estoy con cualquiera que lo vea es un Shikodashi, ¿no? Que es las caderas más bajas, pero si estoy tirando del para abajo, pues entonces mis caderas bajan. Es decir, claro. se adapta a la estructura, se adapta a la necesidad, ¿no? Pero aquí no, aquí si todo el mundo aspira a tener un Shikodashi, pues bueno, de alguien que tiene mucha elasticidad y que se le ve estéticamente bonito, ¿no? Porque tiene la elasticidad es muy visual, ¿no? La gente que hace movimientos con mucha flexibilidad, pues gusta, ¿no? Y claro, se olvidan precisamente de que no deja de ser una estructura que tú utilizas para lo que sea. Con una función determinada. O sea, una función determinada para defenderte, para atacar o lo que sea. Bueno, nos queda la cuarta falsedad. También un tema que está envuelto en fábulas y en las tinieblas del pasado. El Hikite. El famoso Hikite. Donde encontré 3 argumentos por parte del karate tradicional. 2 completamente refutables y uno que es correcto, pero nada más que en un aspecto, cuando hay infinitos aspectos. Entonces, la primera definición que encuentro es que se usa el Hikite como contribución al desarrollo de la potencia. O sea que la contrafuerza que se utiliza, que el Hikite te ayuda a generar fuerza en tu Tsuki. Y para mí realmente la discusión de si es verdad o no es verdad es completamente irrelevante. El tema es que es inaplicable en ese sentido. Si vos vas a golpear y vas a tirar tu mano hacia atrás para crear potencia, te van a clavar una piña de ese lado. Cuando tú hagas así, te la van a clavar justamente al mismo lado que haces el Hikite. Es indefendible en una situación, no solamente una situación de violencia real. En el comité de la WKF, allí vieron al campeón olímpico de peso pesado ser noqueado por tirar un Gyakuzuki con el Hikite y se comió la Mawashi Geri del lado que estaba haciendo Hikite. Y si no me creen, vayan a ver el video. Es fácilmente observable. Ganó la medalla olímpica dormido por haber hecho un Hikite vacío. No sé qué pensás vos del tema de la creación de energía, la contrafuerza. No genera energía realmente. Yo le pego al saco todos los días, ya te digo yo que no. Que es algo que tengo experimentado de que no es un elemento que de hecho el brazo cuando se pega fuerte, como tú dices, hay que entender un poco la dinámica del karate deportivo y el karate tal como nosotros lo entendemos. Entonces, cuando nosotros vamos a golpear con un puño es porque estamos en distancia de puño, estamos cerquita del oponente. Claro, si tú tiras si te das de patentarle un poquito hacia el karateki y que te den la medalla de oro, pues bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que eso es esgrima con los brazos, no tiene nada que ver. Pero normalmente cuando alguien te quiere empujar, no te empuja desde la lejanía, ¿no? O la lontananza, ¿no? Por usar un término poético. Se acerca, se pone bien y te empuja, ¿no? O sea, si cerramos el puño y le damos velocidad, es decir, aumentamos la masa, pues entonces etcétera, pega fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo cómo voy a tener, si estoy cerca del otro, el brazo aquí colocado para generar más fuerza. Y luego,
desde el punto de vista funcional, desde el combate, volvemos a lo mismo. Faltan, se ponen elementos que son foráneos y se quitan elementos que serían correctos. Por ejemplo, la táctica, ¿no? Entonces, para mí es más interesante buscar zonas de contacto concreto para tumbar al otro que fuerza por fuerza. Exactamente. Entonces, todo se trata de generar más energía, de generar más fuerza, de generar como si tuviéramos que destruir castillos, ¿no? Cuando a lo mejor, sabiendo dónde pegar en cada momento, esto yo lo he heredado de las armas. Sí, las armas, sobre todo los bastones, no van de forma arbitraria hacia el cuerpo del oponente. Claro. Porque el otro tiene un arma superior, en este caso un sable, sino que va a zonas muy concretas. Entonces, no necesita generar fuerza, la mayor fuerza posible. Lo que necesita es ser preciso. Entonces, para mí, el Hikite, como tú bien dices, es irrelevante que genere o no genere fuerza, que genere o no genere velocidad, porque yo este brazo lo quiero para que no me peguen y además tenerlo ahí cerquita para poder continuar pegando para que el otro no me pegue. Y bueno, después está el argumento, que es el segundo argumento, que dice que se usa el Hikite como contribución al equilibrio y la estabilidad, donde el que ayuda al cuerpo a mantenerse alineado y evita la inclinación o la desestabilización. Pero eso viene del concepto del kendo, Jorge. Quizás te hable menos, porque, por ejemplo, Kesagiri es un movimiento que va de oblicuo, ¿no? Desde un extremo, por ejemplo, desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Entonces, si tú haces solo con el brazo, entonces estás generando solamente la energía de una parte, estás cortando. Pero cuando tú tiras del Hikite, que se llama Sayabiki en Iaido, lo que hace es compensar la fuerza para que precisamente el corte sea más preciso, pero que lo que busca es la precisión. Pero desde el punto de vista del arma, desde el punto de vista físico, no funciona. Claro, pero aparte tenés que frenar la masa del arma. ¿Cuánto pesa un sable? ¿1 kilo? Una cosa así. Bueno, 1 kilo es lo que usamos los occidentales para hacer las katas. Claro. Normalmente ya de 2 kilos, ¿sabes? Entonces, en ese caso sí está justificado. Pero en el caso de los brazos, ¿no? De la utilización de los brazos, no tiene mucho sentido. Pero aparte, nuevamente, los parámetros, los criterios que se utilizan para mí son nuevamente erróneos. Ayuda al cuerpo a permanecer alineado y evita la inclinación, a lo cual lo compara con la desestabilización. Y me estoy cansado de hablar lo mismo, pero digo, la inclinación no es ningún problema, al contrario, es necesaria. Permanecer alineado. Estos son conceptos que nacen de cuando se crean parámetros para que le sean aceptables al observador y no al que recibe el golpe, ¿no? Entonces, quieren que... Y aparte se importan cosas de otros sistemas que no son especialistas en, por ejemplo, en poder utilizar... Esto lo hablamos por encima un poco sobre el concepto de la estética, ¿no? Que tienen los japoneses, ¿no? El shitei que le llamaban, que es la postura correcta, así que da dignidad, pero en un plano social tiene sentido, ¿no? Claro. Por la presencia en el plano, pero si tienes que transmitir energía, seguramente la gente que va muy rectita y como teniendo presencia, ¿no? Queriéndose, dando seguridad, cuando hay fuego, así agacha, ahí claro. se inclina y sale corriendo. Cuando tiran el tiro, digo, estoy completamente de acuerdo. Después está el tercer argumento, que lo hace Gishin Funakoshi Sensei, que dice que el Hikite implica agarrar la mano del atacante y tirar de ella hacia adentro mientras se retuerce para obligar al cuerpo del oponente a inclinarse hacia el defensor, lo cual es absolutamente correcto. El problema es que esa es una aplicación de Hikite, cuando puede haber sin fin. Claro. El Hikite no necesariamente tiene que hacer esto tirando del brazo para obligarlo a que se incline. O sea, el Hikite tiene todas las expresiones que sea necesaria tener. A mí me llama la atención este comentario de parte de Funakoshi, porque yo no sé cuánto de Naja sabría, pero lo conocía seguro. Claro.
Y entonces las escuelas de Naha te ves que una mano viene aquí a veces, que no, ni siquiera tira, va para abajo. No tira para atrás, otras veces está aquí con la mano abierta, otras veces están las dos delante. Nosotros cuando hacemos las kataragaki, por ejemplo, esta manita queda delante, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas maneras de colocar la mano, no solo son tirones, ¿no? También es poner la mano, ¿no? Para que el otro no se mueva, ese es un control, ¿no? Más que una lusación. Hay muchas variedades. Entonces, claro, en el caso este, el hikite no genera... no sirve para, o sea, para tirar siempre de él y doblarle el brazo, ¿no? Sino que es multifuncional, afortunadamente. Claro, se puede hacer. Aparte, la extensión del hikite, hasta dónde lo traigo, eso va condicionado por la situación táctica. Si me alcanza con traerlo hasta acá, lo traigo hasta acá, no lo llevo hasta aquí. Digo, hay... Mira, en el Pina Heian Yondan, en muchas escuelas, creo que en Shorei también, no estoy seguro, no lo acabo de ver, pero en Shotokan seguro, cuando se hace el giro después del huracán, ¿no? Que se hace después del Maigeri y el huracán, se agarra y se tira hacia ti, tira hacia ti. Claro. O sea, y además no solamente hace con una mano, sino que hace con las dos. O sea, nosotros hemos comprobado que cuando tú tiras de alguien en vez de para abajo, tiras para ti, te encuentras un cabezazo porque te pilla toda la línea, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir que el hikite no es solo tirar de alguien, ¿no? Sino cómo, ¿no? ¿Qué hago con esa mano? Claro, y aparte, bueno, el hikite es la mano que tira, ¿no? Claro. Para mí, cuando se establecen todos estos criterios foráneos al conflicto, a lo que al objetivo de la génesis del karate, para mí es como que se le inventan nuevos criterios a algo que tenía una función explícita y ahora se la juzga por elementos que no tienen nada que ver con esa función explícita. Aquí escribí un ejemplo en el guión para hoy, digo, es como valorar una cuchara por su brillantez y no por su capacidad funcional. O sea, una cuchara puede funcionar perfectamente, no importa lo brillante que sea, pero esto es una analogía. Cuando hablamos de si me ayuda para generar balance o para generar energía, no es irrelevante desde el punto de vista de juzgar si el hikite está bien empleado o no, porque nunca fue la función de un hikite el generar energía. Esas son cosas que han venido después y que hoy tomamos como verdad histórica del karate. Y bueno, esos son 4 falsedades históricas del karate que claro. Son demostrablemente falsas. Hay que simplemente usar la cabeza y contrastarlo con la realidad. Ya, lo que pasa es que si la realidad se cambia es complicado. Si te educan para que veas la brillantez de la cuchara, pues ahí es donde está el problema. Y bueno, esta vez no les dimos ningún videito para que no se acostumbren a que siempre estamos haciendo videos, ¿no? Bueno, pero nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, tanto por nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. También te invito a seguirnos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, etc. Si prefieres escuchar nuestro contenido. También te invito a que apoyes la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, que nos puedes comprar un Buy Me a Coffee siguiendo el código QR que ves aquí en la esquina superior de la pantalla. También te invito a que nos apoyes a través de YouTube comprándonos un super gracias. En nuestra tienda de Buy Me a Coffee también puedes comprar videos de los entrenamientos internacionales que hemos llevado a cabo, puedes comprar videos de catas y puedes también comprar entrenamiento privado, clases privadas con los instructores de karate funcional.
También te invito a que veas los productos que tenemos aquí abajo, que son los productos de la mercancía personalizada de Podcast Dojo, donde puedes comprar ropa, tazas, carteras, etcétera, etcétera, con el símbolo de Podcast Dojo. Todas estas son diferentes formas de apoyar la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible.